CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, vamos a revisar un poco ahora. Estuve viendo un informe de COSIR sobre locales comerciales en la región sur de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de esto con Alejandro Bassini, que es corredor inmobiliario y forma parte de COSIR justamente. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Marcelo Fernández, Hola. Mucho gusto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estuve pispeando un poquito el informe que revisa locales comerciales y ocupación en algunas de las ciudades más importantes del sur de Santa Fe, y además es el cuarto, creo que, informe la cuarta encuesta que se hace a lo largo de un tiempo, y entonces se puede comparar incluso. ¿Qué nos podés decir sobresaliente de todo esto, Alejandro? Ya, como bien hacías referencia, es el cuarto informe semestral que venimos llevando adelante. El método por el cual venimos procesando estos registros está realizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde el barrido de la zona referenciada y el procesamiento queda a cargo de la universidad, a diferencia de otros métodos que venía utilizando, como también hacía referencia encuesta, que lo hemos puesto en práctica para otros informes. Puntualmente, la verdad que nos han dejado números de muchas consideraciones. Son 6 las delegaciones, o sea, hace 2 semanas atrás hicimos la presentación de la delegación Rosario, que por el peso mismo de la ciudad generalmente solemos presentarlo en forma separada, y en esta última presentación realizamos relevamientos en las ciudades cabeceras de delegaciones, en San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda, Venado Tuerto y Cañada de Gómez, con la particularidad que hemos incorporado, que si bien forma parte de la delegación Rosario, en forma independiente a las ciudades de Funes y Roldán. Bien. ¿Qué podemos ir destacando en términos generales y en particular en alguna zona como por ejemplo Rosario, como por ejemplo Funes, Roldán, no sé si está San Lorenzo también, no sé si entendí bien o no? Sí, correcto. Los resultados son bastante variados. En lo que es Rosario, el registro interanual, la verdad que no ha dado un crecimiento en cuanto a la ocupación, o sea, es un registro positivo, favorable. Pasa lo mismo en la ciudad de San Lorenzo, y nos encontramos con una gratísima sorpresa en relación al relevamiento realizado en Funes. En Funes hoy tenemos 347 locales estudiados, si no mal recuerdo, en el cual tenemos una desocupación, una vacancia que apenas supera el 6%, ubicándolo casi por la mitad de los parámetros de la media del sur de la provincia, como Rosario responde a ese parámetro. La verdad que bueno, hemos hecho un relevamiento en una zona neurálgica del centro de la ciudad y una zona que está en pleno desarrollo, que es la avenida Fuerza Aérea. Te interrumpo, sí. Alejandro. Funes, entonces, está con casi ocupación plena de locales comerciales, podríamos decir una cosa así, 6% es bastante poco. Es bajísimo, estamos hablando de un porcentual que difiere prácticamente de las 2 cifras en el cual se encuentra la mayoría de las ciudades cabeceras de cada delegación. Uh-huh. En cuanto, ¿qué es lo normal, si es que pudiéramos marcar algún periodo de todos estos últimos años como normales? Bueno, la verdad no tiene nada de normal, pero ¿qué estaría razonable, digámoslo así entonces, en vacancia? Nosotros entendemos que habiendo un porcentual que ronde entre el 5 y el 10%, que también es parte del recambio, de la incorporación de nuevas unidades, hace a un panorama, si se quiere, como manifestabas, normal. Preocupantes son algunos números que, por ejemplo, hemos notado. Por ejemplo, Roldán es una ciudad testigo en el cual difiere mucho de lo que es, si bien está muy cercana de Funes, dentro de sí mismo no es homogénea. Tenemos, por un lado, un barrido en el centro
de la ciudad de Roldán, en el cual enmarcamos más de 250 locales y después tomamos dos espinas bien definidas. Una lo que es Ruta 9 y otra lo que es Tierra del Sueño 2. Y en Tierra del Sueño 2 tenemos, y Ruta 9, porcentuales del 21 y el 17% de desocupación. Que si bien en el volumen, después en la general no repercuten porque son menos unidades, en el centro de Roldán estamos hablando de un 11, casi 12%, que responde a la media, ¿no?, de lo que pasa en las demás ciudades cabeceras. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo sí. está Rosario, Alejandro? Rosario estamos por el 12.9% de tasa de desocupación. Tengamos en cuenta que tenemos un trabajo realizado en más de 11.500 locales comerciales medidos, o sea que es de mucha significancia. Rosario tiene puntos que también que han mejorado muchísimo lo que es la parte, el área central dentro de los bulevares. Tema galerías ha pegado un repunte que era un tema de mucha preocupación, que nosotros veníamos trabajando con la municipalidad, porque entendíamos que, bueno, había que tomar acciones como para poder, post pandemia, volver a reactivar esos locales que habían quedado, digamos, desactivados, y habían tomado mucha presencia los comercios de cercanía, y entonces notamos con buen ojo que ha habido una mejora. No lo mismo ha sucedido en algunas zonas puntuales. El trabajo está hecho en lo que es el área central y después en siete lugares bien definidas de la ciudad. Ahora, ellas que, sí. Perdón, adelante. No, bueno, te decía que notas así como de consideración, tenemos que venían en mucha mejora lo que es Juan José Paso, Empalme Graneros, y en este último informe ha subido, digamos, bastante el nivel de desocupación, al igual que nos ha pasado en calle Caferata con lo que es el barrio Luis Adote. Son dos zonas que estamos trabajando muy de cerca porque, bueno, venían con un repunte y, bueno, hay algunas hipótesis, ¿no?, a qué se debe esta situación, pero, bueno, hoy los números hablan por sí solos, ¿no? En general, Rosario está teniendo mucha movilidad en cuanto a barrios o zonas que se van poniendo un poco más de moda o que se van desarrollando más y otras que van cayendo un poco. Con los locales me imagino que pasa lo mismo. Se podría decir que dentro mismo de Rosario se puede hacer un análisis general, pero haciendo análisis particulares hay zonas comerciales que tienen desarrollos distintos que otras, es decir, suponete, por decirte cualquier cosa y no tengo idea, el centro tiene menos locales o más locales desocupados y Pichincha menos, o Alberdi o Fisherton, es decir, me imagino que no, el movimiento de los centros que se van consolidando más periféricos, algunos deben ser diferentes de otros, no debe ser homogéneo, eso es lo que quiero decir. No, tal cual, es como bien lo estás diciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Tiro Suizo, lo que es la parte San Martín al 5300, una ocupación prácticamente plena. Del 100%, o sea, claro. Prácticamente, claro, es verdaderamente hoy conseguir un local en esas arterias comerciales, esas datan de 2017, 2018. O sea, porque también convengamos que si bien estuvo la pandemia, nosotros venimos de un 2019 muy complicado. O sea que la pandemia vino como a seguir empujando una situación económica conflictiva. Por otro lado, también hay un tema, cuando yo te hablaba de las hipótesis, que si bien no está confirmado, pero que también encontramos algunos puntos de encuentro en algunas zonas de la ciudad donde han aumentado las tasas de desocupación, que puede llegar a vincularse a unos hechos de inseguridad. Nosotros notamos que algunos locales de lo que es Juan José Paso habían sido víctimas de balaceras, de amenazas. Claro. Entonces, bueno, no sé si, por eso es muy apresurado sacar, no hemos cruzado información con Fiscalía, ni con el MPA, ni nada por el estilo, pero bueno, es algo que está dando vuelta porque en algunos casos testigos coinciden esta situación. Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, lo que es zona Caferata, barrio Luis Agote, es un barrio en el cual las repercusiones de inseguridad las estamos notando con mucha más frecuencia y bueno, estamos notando una caída sistemática, un aumento, sistemático en la tasa de
de desocupación. Claro, es razón, tiene sentido común el tema, ¿no? Si es una zona donde sos blanco de apriete, de amenaza, de balas, es difícil que la gente se instale ahí, ¿no? Más bien diría También, yo que se quieren ir. Claro. Exactamente. O sea, son sumados a otras problemáticas, ¿no? De la coyuntura, pero bueno, entendemos de que estamos siguiendo de cerca esta hipótesis como para ver si puede llegar a ser determinante. Por el momento sobrevuela digamos, en la idea generalizada. Uh-huh. Alejandro, entonces, de la periferia de Rosario, que ya nos queda más o menos claro, Funes muy bien, Roldán más flojo, más abajo, y el resto, ¿qué podríamos decir de San Lorenzo? Creo que está Casilda por ahí. Sí, correcto. Lo que es la región norte, con su cabecera en San Lorenzo, ha repuntado. Notamos signos de reactivación comercial. Hoy estamos por el orden del 10% en la tasa de desocupación, o sea que estamos tocando los valores en el cual podemos considerarlo dentro de una normalidad desde el punto de vista del funcionamiento económico. La ciudad cabecera que sí ha marcado un considerable aumento en la desocupación de locales es Villa Constitución. Hoy en día tenemos un registro de arriba de los 20 puntos. Es algo que nos llama poderosamente la atención. Estamos trabajando con los delegados de COSIR como para, todo esto que nosotros estamos realizando es una herramienta que a nosotros nos sirve como para proporcionar al Estado en sus distintos estadios, como para después tener un diagnóstico de la situación y poder tomar medidas. O sea, no simplemente nosotros queremos arrojar números y cifras, sino que sean de utilidad para ponerla a disposición y nosotros colaborando como institución intermedia, poder con las municipalidades distintas, o sea, tomar acciones para poder mejorar toda esta problemática. Buenísimo los datos que nos pasaste, muy interesantes, muy útiles. Gracias, Alejandro. Por favor, Marcelo, lo que necesiten quedo a su disposición. Como no, muy amable. Adiós, hasta luego y gracias otra vez. Bueno, hablábamos con Alejandro Bassini, es corredor inmobiliario, forma parte de COSIR y ha hecho este trabajo sobre locales comerciales en las cabeceras, en las ciudades más importantes del sur. Interesante lo que nos contó. Aquí mismo dentro de Rosario, los distintos centros, porque antes Rosario tenía un centro casi único y el resto eran algunos comercios barriales. Ahora se están armando distintos centros, es policéntrico. Rosario, muy potente lo que está pasando en algunos barrios, en zona sur, por ejemplo, en Fisherton, por ejemplo. Zona oeste también, zona calle oeste, Mendoza. exacto, calle Mendoza. Bueno, y tienen, claro, los centros comerciales que están más afectados por las balas, la desocupación es mayor. En los que tienen un panorama un poco menos complicado, que por lo menos no tienen balas, tienen robo, pero no tienen balas, la cosa va mejor. Notable lo de Funes, nos habló de Roldán también, nos habló de San Lorenzo, nos dio un panorama.